Inflamación crónica y curación. La inflamación crónica es un proceso inflamatorio con características específicas que logran marcar una diferencia ante la inflamación aguda. En este proceso, la infiltración celular, la destrucción tisular y la reparación ocurren de manera simultánea, es decir, el proceso inflamatorio, el daño a los tejidos y la reparación o curación ocurren al mismo tiempo, atribuyendo así además que es de duración prolongada, pudiendo abarcar de semanas hasta años. Puede aparecer como complicación ante un proceso inflamatorio agudo, por crisis recurrentes de la misma o de manera directa por algunos tipos de lesiones. Por lo tanto, puede originarse por infecciones persistentes, enfermedades autoinmunes, por mantener una exposición prolongada a agentes dañinos, como es el caso de la aterosclerosis, o de manera secundaria a otras enfermedades. En cuanto a los tipos celulares destacables en este proceso, encontramos a los macrófagos, los cuales se encargan de ingerir y eliminar microorganismos y tejidos muertos al responder a los linfocitos T. Inician el proceso de reparación tisular, participando en la curación, secretan mediadores inflamatorios como citocinas y eicosanoides y son capaces de presentar antígenos a linfocitos T, provocando una retroalimentación clave para el proceso. Los linfocitos, debido a su capacidad secretora de citocinas, inducen y condicionan la naturaleza de la reacción inflamatoria. Una característica muy importante es que reclutan y activan macrófagos, obteniendo un ciclo de reacciones celulares que mantienen a la inflamación crónica. A manera de subclasificación, pueden producirse dos tipos: la inflamación crónica inespecífica, la cual no se asocia a algo en sí, pero hay un infiltrado mononuclear, y la inflamación granulomatosa. Esta se caracteriza por agregados de macrófagos activados o células epitelioides con la capacidad de fusionarse, formando células gigantes multinucleadas y linfocitos aislados, obteniendo así el granuloma, una lesión circunscrita de 1 milímetro de diámetro que se forma en primer lugar por la activación de macrófagos para comenzar el ciclo de retroalimentación previamente mencionado. Puede haber dos tipos de granuloma, el tubérculo duro y el tubérculo blando, los cuales difieren en la presencia o no de necrosis en su interior, donde el blando es aquel que la presenta. El granuloma logra aislar al agente lesivo, sin embargo no siempre lo elimina, resultando persistente a la degradación o destrucción, con la consiguiente fibrosis, siendo este proceso una causa importante de disfunción orgánica. Curación. La reparación o cicatrización alude a la recuperación de la arquitectura del tejido y de su función tras una lesión. Se consigue mediante dos pasos. Regeneración. Es la respuesta típica ante una lesión de los epitelios que se dividen con rapidez, como ocurre en la piel e intestino. Formación de cicatriz. Ocurre cuando los tejidos lesionados no pueden regenerarse o las estructuras de soporte han sufrido lesiones graves. Entre las células que proliferan durante la reparación tisular destacan células endoteliales vasculares, restos del tejido lesionado que tratan de recuperar la estructura normal y fibroblastos. Todo esto es regulado por diversos factores de crecimiento que, junto con la capacidad proliferativa de células, resultan determinantes para el proceso de resolución. Dicha proliferación se produce cuando las células quiescentes entran en el ciclo celular. La regeneración de estos tejidos depende de la proliferación de las células no dañadas y la sustitución a partir de las células madre. Formación de cicatriz. Los pasos son angiogenia, migración y proliferación de fibroblastos y depósito de tejido conjuntivo, que junto con los abundantes vasos y leucocitos entremezclados da un aspecto granular rosado. Hay dos tipos principales de cicatrización. La primera es la curación por primera intención o curación primaria, donde una cicatriz de una herida quirúrgica limpia no infectada se aproxima bien mediante suturas quirúrgicas, formando una cicatriz pequeña. El espacio es ocupado en primer lugar por sangre con coágulos de fibrina, cubierto rápidamente después por tejido de granulación que se cubre con epitelio nuevo. La cicatrización por segunda intención ocurre cuando la pérdida celular o tisular resulta más extensa, como ocurre en úlceras o en la necrosis isquémica. El proceso tiende a ser más complejo y exige un proceso de regeneración y cicatrización. Se desarrolla abundante tejido de granulación con acumulación de la matriz extracelular y formación de una cicatriz grande que se sigue de una contracción de la herida mediada por la acción de los miofibroblastos. Los términos cicatrización y fibrosis se suelen emplear como sinónimos, pero fibrosis se refiere más bien al depósito de colágeno en las enfermedades crónicas. Muchas gracias por su atención.